Régimen MIPE tributario. Bien, continuamos detallando las características y obligaciones en este régimen de renta. Bien, habíamos hablado anteriormente de lo que era el nuevo RUS y el régimen especial de renta. En este caso, ¿qué pasa con el REMIPE tributario? Bien, en este caso, ¿pueden acogerse todas las actividades? Sí, sin ningún problema, ninguna restricción. Todos podemos estar en MIPE tributario y en régimen general. Aquí no hay límites, no hay restricción. Tengan en cuenta que no pasa lo mismo en el especial porque ya les indiqué que hay que revisar un enlace en donde están las restricciones de algunas actividades que no podrían pertenecer al régimen especial. Bien, les hago recordar para que tengan en cuenta esto. Bien, dice, ¿todas las actividades pueden acogerse? Sí. Acá hay un límite en cuanto a las ventas, eso es cierto, en cuanto a los ingresos. ¿Podrían pertenecer al MIPE tributario todos? No. ¿Por qué? ¿Qué nos limita? El nivel de ingresos. Hasta 1.700 UITs. Bien. Declaración de PET mensual, declara fácil, sí, IGB y renta. Declaración de PLAME, al igual que en los dos anteriores, y en caso tuvieran personal a cargo, hay que declarar el PET 601, la planilla electrónica. Declaración jurada anual, sí. En este caso ya hay obligación de declaración jurada anual, tanto en el MIPE como en el general. Podríamos decir, a criterio mío, diría que el régimen especial es un nuevo RUS a mayor escala, con más ingresos, y en el caso del MIPE es un general a menor escala, con menos ingresos, ¿no? Porque tienen características muy similares, lo único que los limita o los diferencia podría ser el nivel de ingresos. Bien, acá hay algo muy importante, ¿no? Que es el punto número 4, el coeficiente de renta. Miren, aquí sí está definido por el nivel de ingresos. De 0 a 300 UITs, el 1%, y más de 300 UITs hasta 1.700 UITs, el 1.5%, o hacemos el cambio, el coeficiente, según corresponda. Eso es lo que les había comentado anteriormente. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Bien, vamos a dejarlo claro en caso por ahí tengan todavía dudas en cuanto al cambio del coeficiente, cuándo corresponde y cuándo no. Bien, en este caso vamos a trabajar. Bien, quiero ver qué hay más aquí. Acá. Los libros contables que tienen a cargo y por obligación tanto el MIPE como el general. Los dos se basan en este detalle de libros, que está detallado en base al nivel de ingresos. Miren, si tu negocio genera de 0 a 300 UITs, estás obligado a llevar compras, ventas y un libro diario en formato simplificado. Si tu negocio va de 300 a 500 UITs, los libros se incrementan y deberías llevar 4, compras, ventas, diario y mayor. Y si pasamos al máximo que nos permite este régimen de renta, el MIPE, vamos de 500 a 1.700 y se incrementa más, compras, ventas, diario mayor y libro de inventarios y balanzas. Bien, entonces vamos a ver un caso para poder comprender el MIPE tributario. Miren, en este caso les voy a hacer un desarrollo de MIPE, pero como dice aquí, que la empresa tiene ingresos menores a 300 UITs con el fin de utilizar el coeficiente de renta, que en este caso sería el 1%, tal como se les ha indicado en las diapositivas, ¿no? Acá nos indica, vamos a recordar nuevamente, para que lo tengan claro, acá le indica, ¿no? Si mis ventas van de 0 a 300 UITs, yo voy a pagar únicamente un punto de renta. 1% de renta mensual. Bien, con el fin de que ya en el siguiente régimen, que es el que nos falta, podamos determinar y desarrollar lo que es el cambio de coeficiente. Bien, y así tengan cada categoría totalmente desarrollada, con diferencia de coeficientes, para no confundirlos. En este caso, el MIPE, usamos el 1% porque el nivel de ingresos va en ese tope de 0 a 300 UITs. Y ya en el siguiente, que es el régimen general, voy a enseñarles cómo y en qué casos debería cambiar y cuándo cambia el coeficiente de renta. ¿Ok? Bien, entonces miren, tenemos un detalle de ventas, de compras. Se informa que hay un saldo a favor por utilizar
Ya les dije que la empresa tiene ingresos menores a 300 UIT, esto con el fin de utilizar el 1% de renta, y nos piden determinar el IGB y renta par. Igual aquí está el enlace, miren, del padrón del IGB justo, por si lo necesitan también revisar, lo tienen a la mano. Entonces, lo primero, como les dije, cuando nos dan un detalle de compras y ventas, es determinar que realmente el monto que vamos a usar en la declaración sea base imponible, para no cometer errores. Bien. Aquí les estoy dejando también cada régimen de renta. Revisen aquí los cuadros. En la plantilla está yendo el código que los identifica, ¿no? El régimen especial tiene el código 3111. El MIPE tributario que vamos a trabajar ahora el 3121 y el general tiene como código el 3031, ¿no? Entonces, cuando vamos a pagar nuestra renta o el IGB con el formulario de pagos varios, vamos a tener que indicar el código de la renta que estamos pagando. Cambia en cuanto a renta, pero en el caso del IGB se mantiene fijo para todos, ¿no? Es un único código que es el 1011 IGB. Bien, entonces en el caso del MIPE, ¿qué vamos a hacer? Miren, utilizamos nuevamente la plantilla, aquí la tenemos, y nos dicen que las ventas han sido de la siguiente forma: 9.000 precio de venta, 8.000 precio de venta, 1.500 valor venta, 8.500 valor venta y el último valor venta. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es determinar y estar seguro de que cada uno de los montos no tenga IGB. En el primer caso y en el segundo está incluyendo IGB, quiere decir que yo tengo que utilizar únicamente o determinar el valor venta sin IGB. Entonces, en estos dos únicos casos, yo determino la base imponible porque en los demás me dice que son valor venta, por lo tanto va directamente al monto a sumar como base. Bien. Bien, aquí lo tenemos, lo sumamos y nos da un total de 30.606.78. Recuerden que al PET van montos enteros, montos redondeados. Bien. Lo mismo hacemos con las compras. Acá me dice que es valor venta, quiere decir que es el mismo importe. Aquí me está diciendo que es precio de venta, quiere decir que esos 7.000 los voy a dividir entre 1.18. 2.500 pasa igual y 4.500 también, ¿no? Porque son valor venta que no incluyen IGB. Por lo tanto, van a ser parte de mi base imponible. Bien, lo sumo, al igual que el anterior, y determino que tengo 21.432. Mis ventas siguen siendo mayor que mis compras, por lo tanto voy a tener que pagar IGB a la vista. Por el momento es lo que pienso. Vamos a ver qué dice el PDT. Bien, tenemos ventas 30.678. Estoy cogiendo el monto total únicamente por coger la fórmula, pero lo estoy redondeando porque así me lo pide el PDT. En realidad no hay mayor diferencia, ¿no? Ustedes se dan cuenta que son unidades mínimas que no cambian la determinación final, pero se los digo tal cual como lo exige pues el llenado del PDT, ¿no? Que es con montos enteros. Bien, entonces en las compras, lo mismo, base imponible de las compras, base imponible de las compras, y vamos a igual redondearlo para que esté igual. Aquí ya no tiene fórmula, voy a hacérselos yo misma para que ustedes se den cuenta cómo lo determinamos. Tomamos la base imponible de las ventas y lo multiplicamos por 0.18 y de esta forma obtenemos, al igual que las compras, el IGB. Bien, lo voy redondeando. Acá ya puedo determinar el IGB que tengo a pagar. Por el momento son 1.651 de IGB a pagar, la diferencia entre las ventas y las compras. Pero aquí a mí el ejemplo me dice, el caso práctico me dice que yo tengo un saldo a favor que tengo que usar, a favor mío. Entonces, ¿qué hace ese saldo a favor? Resta mi IGB total del mes, ¿no? Entonces voy a restar. Inicialmente tenía por pagar 1.651, ahora voy a tener por pagar 351 porque estoy restando los 1.300 a favor que tenía
arrastrando de IGB. Entonces, total a pagar van a ser únicamente los 351 y la renta se calcula sobre las base imponible de las ventas por el 1% que me corresponde por yo haber generado ingresos anuales de entre 0 a 300 UITs como indica la diapositiva. Bien, hasta ahí espero que lo tengan claro. Igual, si todavía tienen dudas, por más detallado que lo estamos haciendo, me escriben y me consultan. Yo estoy para ayudarlos. Bien, entonces la renta por paga serían los 306. Yo ese mes de enero del 2020 yo ya tengo por pagar IGB 351 y de renta 306. Está en decisión de la empresa pagar el IGB o prorrogarlo a 3 meses si es que cumpliera con las condiciones de las que ya hemos hablado, y la renta sí, obligación de pagarlo inmediato. Bien, entonces esa sería la determinación. ¿Qué pasa con el importe a pagar de... aquí no les había considerado, aquí me ha faltado. Voy a ver si aquí puede colocarlo para que ustedes lo tengan, para que no se olviden. El impuesto anual, en este caso en el MIPE tributario es de el 10% en el caso de ingresos de hasta 15 UITs. En el caso de más de 15 UITs ya pagan la tasa que corresponde anual al 2019. Quiere decir que si yo vendí en el año 2019 hasta 15 UITs, mi coeficiente de renta anual, el porcentaje de renta anual que yo voy a pagar es el 10%. Si yo he superado las 15 UITs, pago por las 15 UITs el 10% y por la diferencia la tasa que me corresponde en el 2019. Bien, eso les quería adicionar aquí para que lo tengan, información complementaria para que lo puedan tener claro. Bien, entonces hemos hecho un ejemplo en MIPE tributario únicamente teniendo en cuenta que este contribuyente ha vendido hasta 300 UITs como máximo, para que me corresponda pagar la tasa del 1%. Vamos a ver ahora un caso de régimen general en donde la tasa o el coeficiente, aquí no le he colocado coeficiente con el fin de que ese coeficiente cambie y ustedes van a saber en qué momento va a hacerlo. Bien. Entonces, régimen general de renta, como les decía, es un régimen MIPE a mayor escala. No tiene límites de ventas, no tiene restricciones en actividades. Todos podemos ser parte del régimen general de renta. En el caso del nuevo RUS, como les había indicado, únicamente pueden emitir boletas de venta y tickets de máquinas registradoras. En el caso de ya a partir del régimen especial, del régimen MIPE tributario, del régimen general de renta, en estos casos pueden emitir todos los demás comprobantes, ¿no? Facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, en fin. La guía de remisión deben saber que no es un comprobante de pago, sino un comprobante para trasladar, un documento de traslado de bienes. Bien, entonces todos los demás comprobantes están activos y permitidos para régimen general, especial y MIPE, y a cambio o al contrario de lo que es el nuevo RUS, que únicamente nos van a emitir boleta o ticket electrónico. Ticket de máquina registradora. Bien. Régimen general estábamos revisándolo, les decía que no tenía límites en venta, no hay restricción en actividad, todos podemos ser parte del régimen general si así lo quisiéramos o si superáramos el tope. ¿Quiénes pasan obligatorio al régimen general? Los que superan los ingresos de 1.700 UITs que tenía el MIPE, ¿no? Yo puedo estar en MIPE hasta 1.700 UITs de ingresos anuales, pero si lo supero obligado ya voy a pasar al régimen general de renta. En este caso el coeficiente mínimo puede ser de 1.5, a diferencia del MIPE, ¿no? Que teníamos opción a pagar el 1%, pero siempre y cuando mis ventas sean de 0 a 300 UITs. En este caso no hay esa excepción ni esa ventaja.
En general pagas como mínimo 1.5 o más de acuerdo al cambio de coeficiente anual. Los registros contables, como les había dicho, se rige igual que el MIPE de acuerdo a estos ingresos y únicamente lo que cambia en el caso de los libros es que si supero las 1700 UITs debo llevar contabilidad completa, ¿no? Me estoy refiriendo ya al libro Caja y Bancos, CARDES, Activo Fijo en BIN, en fin, todos los demás libros de control. ¿Bien? Y esa es la pregunta, ¿no? En régimen general, la determinación del coeficiente del que les hablaba. El 1.5, ¿cuándo lo uso? Y cuándo no, y cuándo debo cambiar el coeficiente. Cambio el coeficiente luego de la declaración jurada anual, es correcto, ¿cómo hacerlo? Si mi declaración anual la realizo en marzo, ¿en qué mes debo realizar el cambio? Y si mi declaración anual la realizo en abril, ¿en qué mes debo realizar el cambio? ¿Qué coeficiente usar los meses antes de realizar el coeficiente? Bien. Entonces vamos a verlo aquí. Régimen general, ya les dije, tiene el código 3031. Y nos dice que la empresa con RUC número tal, acogida a este régimen de renta, tiene lo siguiente. En marzo, ventas por 15.000 y en compras, ventas por 18.000. Perdón, vamos a corregirlo aquí, febrero, para hacerlo mes completo. Bien. Entonces, ambos nos están dando con valor de venta, ya no hay ningún monto que determinar, eso pasaría directamente a mi base imponible. Y sí me están dando aquí los datos de la declaración jurada del 2019, ¿no? Del año pasado. Vamos a hacer de cuenta de que ya se declaró y ha arrojado estos importes. Bien, ¿para qué nos va a servir? Para determinar el coeficiente. Bien. Entonces, hay algo que importante. ¿Cuándo vamos a usar el 1.5% de coeficiente, que es el mínimo establecido para este caso? Cuando la empresa inicia actividades en ese año o cuando la empresa ha obtenido como resultado de la declaración jurada anual pérdida, ¿no? Mi declaración jurada anual no obtuvo utilidad, sino como resultado pérdida. Para todo ese año yo utilizo como coeficiente el 1.5%. Y en el caso de que yo, por ejemplo, aperturé mi negocio en el mes de febrero, todo este año utilizo el 1.5% como coeficiente. Y recién lo voy a cambiar cuando haga ya mi declaración jurada anual del año para el próximo, para el cambio de coeficiente. Bien, entonces está claro esto. 1.5% todo el año sin ningún cambio ni variación, siempre y cuando mi empresa sea nueva en el año aperturada o como resultado del año anterior yo ya haya obtenido pérdida y no utilidad. Y cuando hago el cambio de coeficiente, cuando he obtenido utilidad, como en este caso en el ejemplo, voy a tomar como datos para el cambio de coeficiente estos dos datos que me han entregado aquí. ¿De dónde saco esos datos? De la declaración jurada anual. Estos dos datos me sirven para hacer mi cambio del coeficiente. ¿A partir de cuándo cambia el coeficiente? Ya lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, base imponible ya las tenemos. Son ventas 15.000. Compras 18.000, en este caso se ha comprado más, nos va a quedar saldo a favor de nosotros. El IGB que resulta de las ventas, el IGB que resulta de las compras. Esto es de manera muy sencilla y didáctica para que ustedes lo puedan entender. Bien. Restamos los IGBs para saber cuánto tenemos por pagar. Nos dice que nos queda un saldo a favor de 540. Y adicional a eso tenemos un saldo a favor de 1.000. Por lo tanto, vamos a tener un acumulado de saldo a favor de 1.540. Este mes no pagamos IGB. Al contrario, tenemos acumulado a favor de nosotros para que el mes siguiente podamos compensarlo con el IGB a pagar. Mi renta. Ventas por 1.5%. ¿Ya? Vamos a dar de cuenta que voy a utilizar el mínimo establecido para este régimen. Total a pagar entonces 0, no tengo IGB, pero sí tengo renta.
Bien, hasta ahí está terminado nuestra determinación, nuestra declaración. Ya sabemos que no tenemos IGB por pagar, pero sí renta, que lo vamos a tener que pagar. Bien, entonces, en los meses de enero y febrero, lo voy a colocar aquí, nuestra declaración jurada generalmente vence entre los meses de marzo y abril. Bien, vamos a dar de cuenta que en este caso mi vencimiento es en el mes de marzo. Vencimiento en el mes de marzo, para hacerles el ejemplo. Bien, vamos a dar de cuenta que el vencimiento es en el mes de marzo. Y lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Yo en el mes de marzo ya hice la declaración jurada del anual del 2019 y obtuve estos resultados. Impuesto determinado, 30.000, ingresos netos, 1.000.000 de soles. Bien, entonces, hasta el mes de marzo, el mes en que yo hago mi declaración jurada anual, yo ya he declarado hasta el mes de febrero del 2020, ¿cierto? Porque en el mes de marzo de este año yo ya tuve obligación de declarar la mensual de febrero del 2020. Entonces, en el mes de abril, lo detallo aquí, lo escribo para que ustedes lo puedan tener en cuenta. En el mes de abril, que yo declaro el mes de marzo 2020, es el mes en el cual debo realizar el cambio de coeficiente. Bien, entonces yo ya declaro en el mes de marzo mi anual del 2019. En el mes siguiente, en el mes de abril, que yo ya tengo que obligación de declarar mi mensual del PDT, declara fácil del mes de marzo, es ahí donde estoy obligado a cambiar el coeficiente. Entonces, para determinar mi coeficiente, ¿qué datos voy a usar? Y ya cuando veamos el declara fácil, ahí les voy a indicar dónde, en qué casillas es donde debemos ingresar estos datos, pero en forma sencilla aquí se los digo, ¿no? Son los 30.000 soles entre el millón de soles, perdón, lo voy a hacer con celdas, entre el millón de soles que tengo como datos. Voy a quitarle esto porque no son soles, son números. Bien. Y mi resultado es este. Bien, recuerden lo que hice. A ver, repasamos. Yo en el mes de marzo, yo ya hice mi declaración jurada anual del 2019 y ya la presenté. Ahora, en el mes de abril me toca hacer la declaración mensual del mes de marzo de 2020, porque solo he declarado hasta febrero. Entonces, en esa declaración del mes de marzo mensual es donde yo tengo obligación de hacer mi cambio de coeficiente. ¿Y cómo cambio el coeficiente? Utilizando los datos de la declaración jurada anual del 2019. Tomo el dato del impuesto determinado y los ingresos netos. Al dividir esos datos, a mí me ha dado un total de 0.03, que es equivalente a 3%. ¿Qué me dice SUNAT respecto al resultado de mi coeficiente? Si mi coeficiente es mayor al de SUNAT, yo debo utilizar mi coeficiente que es mayor. Y si mi coeficiente, en este caso como resultado, me hubiera resultado menor que el de SUNAT, es decir, me hubiera salido un 1%, yo debo utilizar el 1.5 que manda SUNAT. ¿Claro? Bien, repetimos. Si al hacer mi división y obtengo como resultado 3%, este resultado es mayor al 1.5% que tiene como mínimo SUNAT establecido. Por lo tanto, mi determinación de renta a partir de ese mes va a ser en base al 3%. Pero si mi resultado no hubiera sido 3%, hubiera sido 1%, es decir, menos del 1.5 que tiene SUNAT como mínimo establecido, yo debería trabajar con el 1.5 que establece SUNAT. Menos del 1.5% para este régimen no se puede usar. Si es mayor del 1.5, sí. ¿Bien? Entonces, a partir de las declaraciones de marzo en adelante, de marzo a diciembre, es que yo voy a utilizar este coeficiente del 3%. ¿Qué pasa con los meses de enero y febrero? Enero y febrero. ¿Qué coeficiente usar? ¿También se utiliza un cambio de coeficiente? Sí.
Pero ¿en base a qué declaración? En base a la declaración jurada del año precedente al anterior, es decir, jurada del año 2018. Anteriormente les hablaba que hacía mi cambio de coeficiente con la declaración jurada del 2019, del año anterior, ¿verdad? Pero en el caso de los meses de enero y febrero, yo para determinar mi coeficiente no va a ser el 1.5, eso es un error muy grande que cometen muchos al considerar, no, como no tengo coeficiente utilizo el 1.5, pues, ¿no? Pero no, eso es incorrecto. Lo que deben hacer es tomar la declaración jurada del mes precedente al anterior, en este caso el 2018, y tomar los datos con los que ya hemos trabajado. Impuesto determinado, ingresos netos de ese año. Y determinar el coeficiente para los meses de enero y febrero. Bien. En este caso ya hemos determinado los importes a pagar, es una declaración mensual y hemos adicionado la explicación del cambio de coeficiente luego de la declaración jurada anual. Bien, hasta aquí hemos terminado este módulo. Si tuvieran preguntas, consultas, me las hacen llegar al correo electrónico indicado para poder ayudarlos.